Señores, vamos a ver negocios con Polonia y estamos en compañía de su señor embajador, justamente su excelencia Jacek Bazański. Señor embajador, buenas noches, bienvenido a Clase Ejecutiva. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Permítame presentarlo, embajador. El señor embajador Bazański es casado, padre de 2 hijos, políglota y licenciado en Filología Romana de la Universidad de Varsovia. Es realmente un diplomático de carrera. Justamente ingresó al Ministerio de Asuntos Exteriores de su país como pasante en el 83. De allí inició una carrera ascendente sin escalas, pasando por todas las etapas que lo llevaron a distintos cargos en dicho ministerio, tratando temas de distintos continentes y desempeñándose en distintas representaciones de su país en el exterior, como en Kenia, Italia, Francia, Holanda, etc. Desde marzo de 2010 es el embajador de la República de Polonia en nuestro país. Embajador Bazański, en pocas palabras, en pocas imágenes, ¿cómo describiría usted a Polonia? Bueno, no es una cosa fácil para describir su país en algunas pocas palabras, porque es un país bastante grande, con una historia de más de 1000 años, pero hay que tener en mente, hay que saber que la Polonia se encuentra en el corazón de Europa, en el centro de nuestro continente, tiene una larga historia, cultura interesante, es un país que tiene algunos grandes vecinos como Alemania, Rusia, tenemos lazos, por supuesto, con todos los países vecinos. Somos una sociedad relativamente joven, es un país que se desarrolla bien, que notamos un crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto el año pasado. Fuimos una de las excepciones en Europa, como saben, con esta crisis. Entonces, en pocas palabras, podemos añadir también que Polonia es patria de algunas personalidades conocidas, como Juan Pablo II, Lech Wałęsa, no sé, Chopin, Copérnico y otros. Pero como tenemos solamente algunas frases, me voy a quedar acá. ¿Sí? Excelente. ¿Cuál es el principal rol de Polonia en la región y en el mundo, señor embajador Bazański? En el sentido de, ¿cuáles son los ejes principales de vuestra política exterior? Bueno, después de la transformación política que tuvimos en el año 89, y hay que recordar que todo prácticamente empezó en Polonia el 89, porque nosotros fuimos los primeros a cambiar el sistema político. Entonces, después de esta fecha tenemos algunas prioridades de nuestra política exterior. Por ejemplo, queremos tener buenas relaciones con nuestros vecinos. Como saben, en la historia de nuestro país tuvimos momentos difíciles con algunos de nuestros vecinos. Ahora puedo decir que estamos en una situación de seguridad. Tenemos relaciones con todos los vecinos, buenas relaciones, somos miembros de la Unión Europea, de la OTAN. Nos interesamos mucho a lo que pasa en los países de este del continente, porque como tenemos una larga experiencia de contactos con el este, claro, los países tales como Ucrania, Rusia, Bielorrusia y otros, quisiéramos ser un experto, por ejemplo, de la Unión Europea en las relaciones con esos países. Tenemos algunas formas de cooperación regional, formamos con la República Checa, Hungría y Eslovaquia un grupo que se llama el Grupo de Visegrad. Somos socios también de un otro grupo de países, esta vez 3 países, que se llama el Triángulo de Weimar, Alemania, Francia y Polonia. Y en algunas palabras queremos ser un socio importante en la OTAN y en la Unión Europea. Ahora nos preparamos a la presidencia de mi país en la Unión Europea en el año próximo. Embajador Bazański, ¿cuáles son las principales fuentes de generación de riqueza de su país?
Bueno, ante todo tenemos la gente apropiada en Polonia. Entonces tenemos los hombres y las mujeres que saben cómo trabajar, cómo producir bien. Y después tenemos algunos sectores que se desarrollan bien, como el sector agroalimentario, por ejemplo. Tenemos las minas que son las fuentes tradicionales de producción de energía en Polonia, sino también tenemos muchos sectores nuevos, informática, energía renovable y los sectores modernos. Y nosotros en Polonia somos un centro de producción de algunas multinacionales. Entonces las multinacionales de algunos países, sobre todo asiáticos, pero hay también otros, instalaron en Polonia la producción, por ejemplo, de las pantallas LCD. Somos un centro europeo de la producción de pantallas. Producimos sobre todo las pequeñas y medianas empresas, producimos también mucho en el sector electrodoméstico, autopartes, y tradicionalmente la agricultura también es una fuente de nuestro desarrollo. Sí. Embajador, usted dijo recién, justamente hacía referencia a la performance económica de Polonia, que fue un poco una excepción. Un poco no, fue una excepción. ¿A qué se debió? ¿A qué se debe esto? ¿Cómo la crisis los afectó? ¿En qué medida? ¿Y cuáles son las medidas que ustedes tomaron para no ser tan afectados por la misma? Sí, gracias por esta pregunta, porque verdaderamente somos en Europa ahora una excepción, porque con los problemas que tienen algunos otros países, nosotros nos desarrollamos bien. En el año de la crisis, el año pasado, tuvimos un desarrollo de casi 2% del PIB, entonces algo excepcional. Y esto se debe a numerosos factores. En primer lugar, pienso que al principio de los años 90 hicimos reformas importantes en el sector de economía y finanzas, y entonces creímos una base sólida para el desarrollo. El segundo factor pienso que es que somos un mercado bastante grande. Como los otros países, como Alemania, Francia, tenemos muchos consumidores en Polonia. Entonces, esto significa que las empresas, las fábricas en mi país siempre trabajan, producen, no solamente para el mercado interno, sino también para exportar afuera, porque, como he dicho al principio, tenemos una situación geográfica privilegiada. Tenemos los países de este, Ucrania, Bielorrusia, Rusia y otros, y del otro lado exportamos también a nuestros vecinos del oeste, en la otra dirección. Entonces, pienso que el mercado es una explicación, el gran mercado polaco es una explicación por qué no tuvimos esta crisis como los otros países. Se afianzaron el mercado interno. Señor embajador, permítame, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más negocios con Polonia aquí, en Clase Ejecutiva.